La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Grandísimo plan es el que Dios ofrece a la preciosa humanidad que está perdida. ¿Por qué digo preciosa humanidad? Porque tiene grande valor ante los ojos de Dios. Cada individuo es creación de Dios y por lo tanto Dios lo ama y busca el restaurar al hombre que se encuentra caído, derrotado en sus delitos y pecados. Por lo tanto, Dios desea traerlo hacia Él para hacer cambios grandes, preciosos, para que el hombre le sirva por todos los siglos en santidad y en rectitud. Quiero llevarlos al pasaje de Isaías, capítulo 1, verso 18. En ese pasaje encierra Dios su gran plan de misericordia. Su amor es expresado de manera amplia y profunda y sencilla. Lo vemos a la luz de ese llamamiento que Él hace hacia la salvación. Por ejemplo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es lo que Dios le ofrece a cada hombre, a cada matrimonio, a cada familia, a cada individuo. Se lo ofrece el Todopoderoso a todos los pueblos, tribus, lenguas y nación. Cuán importante es. Cuando el hombre recibe el plan de salvación y el hombre es perdonado, es limpiado y es consagrado al servicio de Dios, a partir de ahí hay una gran protección de parte de Dios. Jehová cuidará paso a paso a cada individuo o a todo un pueblo, toda una nación. Puede ser toda una familia o un solo individuo, o puede ser todos los pueblos de la tierra. Dios tendrá cuidado al 100%. Cuando su pueblo Israel se encontraba en las tierras egipcias, el pueblo comenzó a ser maltratado, el pueblo de Dios. El rey Faraón decidió maltratarlo porque el pánico lo aterró de una forma terrible. Dijo: el pueblo judío se está multiplicando más que todos los egipcios. Si estos crecen, se van a aliar con otros pueblos y nos van a hacer triza. Y por causa de ese terrible temor, el hombre decidió que las parteras que había escogido, tan pronto naciesen los varones, fuesen estrangulados y dejaran vivo solamente a las niñas. Ese plan satánico de destruir a los niños era totalmente el plan que Satanás había planificado para destruir. Otra de las formas era mantenerlos esclavizados con tareas duras de las horas más tempranas hasta el atardecer. Hombres cansados, agotados, ciertamente, pero Dios los había hecho robustos, dinámicos. Las mujeres concebían, eran fuertes, dinámicas. Pero a pesar que el pueblo era maltratado, Dios estaba ahí con ellos. Pero Dios decidió quitarlos de las garras del opresor, de las garras de aquellos que los oprimían y los desesperaban, golpeándolos, azotándolos como animales.
Dijo Dios, mi pueblo no seguirá más esclavizado. Cuando Dios determina salvar al hombre, Él mismo se dedica a protegerlos y a cuidarlos como a la niña de sus ojos. Este es el caso del pueblo. Dios determinó sacarlos a través de su mano fuerte, de su mano poderosa, usando a un hombre llamado Moisés. Moisés fue un hombre que se entregó a amar a Dios y a servirlo con grande sinceridad, y Dios se reveló de una forma tan clara y precisa a la vida de este hombre. Llegó a ser próspero ante los ojos de Dios, y Dios lo levantó para ser un caudillo muy poderoso, como dije, bien usado por parte de Dios. Una vez que saca al pueblo, lo saca en victoria porque Dios estaba con Moisés y con ese pueblo. Se encontraban acampamentados ciertamente a la orilla del Mar Rojo, en un desierto que tenía entrada pero no tenía salida. La misma entrada era la salida. Vino Faraón con todo su ejército y quiso matarlos en el desierto para robar todas las cosas que traían, porque el pueblo salió multimillonario, rico, porque así se lo dijo al patriarca Abraham, que después de algunos años Dios lo iba a sacar rico de aquel país. Pero el rey decidió ir en busca de ese pueblo, no para hacerlos regresar, sino para matarlos en el desierto. El pueblo de Dios se abatió como naturalmente se abate cualquiera, viendo cualquier enemigo, pues Israel no tenía humanamente ni uñas largas para poderse defender, pero sí tenía al Dios omnipotente. No importa si no hay armas físicas, pero si tienes a Dios, eres más que vencedor, porque Dios peleará de manera grande y te salvará todo el tiempo. Qué lindo es oír el llamado de Dios al arrepentimiento para convertirse en súbdito de Dios, en sierva de Dios. Cuando el pueblo se encontró abatido, desesperado, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no tema, sino que estén firmes. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dile al pueblo que no tema, que esté firme, que mire la salvación que yo haré hoy con ellos. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios está dispuesto a quitar desde la raíz todo perverso que se levanta a querer hacerle la vida de cuadritos a cualquiera de sus criaturas que se han arrepentido. A cualquiera de esas criaturas que traten de hacerle daño, Dios peleará por ellos. Aún Satanás, con todas las legiones de demonios que están a su lado y a su disposición, viene Dios y pelea contra de ellos. Rompe todos los yugos, todas las cadenas gruesas y tan regruesas y enormemente gruesas, porque Satanás ciertamente avienta unas cadenas de opresión, de ataduras, que familias enteras no pueden librarse. Pero cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, Dios rompe todas esas cadenas, todas esas ligaduras que el diablo avienta. Satanás va a ser un día arrojado al lago de fuego con todas sus legiones de demonios. No habrá para él jamás perdón, ni para sus ángeles que han causado tanto daño al pueblo de Dios. Dios peleará totalmente toda la vida contra el enemigo hasta derrotarlo. Derrotarlo de manera grande. El pueblo, ¿qué tiene que hacer? El pueblo que se ha arrepentido, que ha venido a Dios confesando su pecado, recuerde, es mantenerse firme. Estar firme sin temor y ver lo que Dios hará en el favor nuestro.
porque aquellos que nos persiguen, nunca más para siempre los veremos. La razón por qué. Moisés dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, confesándole a Dios el pecado, y toma la decisión ese hombre, esa mujer o esa familia de no servir más al pecado, sino a Dios, entonces Dios peleará contra ese enemigo llamado Satanás, llamado pecado, lujuria, como se llame la maldad. El Señor la va a deshacer, la va a sepultar, la hará desaparecer de la vida del individuo. El individuo quedará tranquilo, libre de las drogas, del alcohol, de la prostitución, de pornografía, de hechicerías, de cuanta maldición el pecado ha arrojado sobre de usted. Jehová peleará para que usted viva tranquilo. Dijo Dios a Moisés, dile al pueblo que yo pelearé por ellos. Ellos estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ciertamente el pueblo no tiene que estar estancado una vez que es perdonado, una vez que es limpiado, una vez que es restaurado, una vez que es levantado. No debe de estar mirando a su enemigo por fuerte y poderoso y numeroso que se vea. No hay que ver las circunstancias. Las circunstancias nos ahogan, nos aterrorizan, nos aplastan, nos afligen y no solamente nos afligen, nos hacen débiles. Hay que ver a Dios, el Dios omnipotente. Él es el todopoderoso. Si no tenemos uñas largas para pelear, Dios peleará en nuestro favor. Él defenderá nuestra causa. Él salvará completamente nuestras vidas y la vida de los nuestros. A Moisés, que era el pastor de ese pueblo, se preocupó, estaba clamando de rodillas y Dios le dijo, no es el tiempo que clames, ponte de pie. Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Bendito y alabado sea Dios. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los egipcios lo sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército me voy a glorificar. Me voy a glorificar en sus carros y en sus caballerías. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, el Dios de toda la tierra, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. La Biblia dice que Dios abre un enorme camino totalmente en medio del brazo del Mar Rojo, de tal manera que era un abismo tremendo y Dios lo puso en seco para que su pueblo pasara en seco. Pero a pesar de todo esto, el enemigo también entró por esa ruta, por ese camino seco. Pero las escrituras dice algo que me impacta muy grandemente. Es Éxodo capítulo 14, verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos y se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, el ángel de Jehová fue el guardaespaldas de los millones de almas, de los cientos de miles de almas que el Señor sacó a través de Moisés de las tierras egipcias. Entonces el ángel de Jehová puso toda la lumbrera en el favor de todo el pueblo de Dios. Y para el lado de todos los enemigos, donde venía el faraón y su poderoso ejército, era una densa oscuridad. Y no permitió que nunca jamás se pudiesen acercar, que
que nunca jamás se acercara a este enemigo a destruirlos. Dice el versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar completamente. Dios hizo un tremendo milagro. Cuando extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, las aguas quedaron divididas. Esta es la obra de Dios para salvar, y lo hace para que todos los pueblos sepan que Dios es el único que puede salvar. Por muy fuerte que sea el enemigo, por muy poderoso, por muy sabio, por muy astuto, por muy inteligente, Dios les hace saber que toda su sabiduría malvada y toda su inteligencia malvada y todo plan diabólico que hay en sus mentes y corazón quedan desarmados completamente y confundidos. La Biblia dice que entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios cuajó las aguas para mantenerlas firmes. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Pero Dios hizo tremendo destrucción a todos estos enemigos. Es decir, tremenda confusión trajo a ese enemigo a la mitad del paso de aquel mar. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios. Los egipcios fueron trastornados por el poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos? Estaban persiguiendo a un pueblo que pertenece al Todopoderoso. Cuando el hombre se arrepiente y busca de Dios con toda la sinceridad, Dios guardará esa vida, la protegerá. Por eso dice las Escrituras, Jehová es escudo alrededor nuestro. Además es el castillo fuerte, nuestro abrigo, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación. Aunque la gente zapatee, aunque la gente quiera borrarnos del mapa, no podrá, porque Dios se encarga de pelear y de poder defendernos y librarnos, y lo hace perfectamente bien. La Biblia dice claro que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Trastornó el campamento de los egipcios a mitad de aquel paso del mar. Quitó la rueda de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Los mismos perseguidores sabían que estaban haciendo algo que era incorrecto, pero a pesar de saberlo, seguían de tercos, seguían empecinados para derrotar al pueblo de Dios. Recuerde, cualquiera que toque a cualquiera de los hijos de Dios, Dios peleará tarde o temprano, y ese individuo o ese pueblo o esa familia que se levante, o ese gobierno o esa autoridad que se levante, tarde o temprano Dios los confundirá. Mejor dé lugar a que estos hombres y mujeres glorifiquen a Dios. No sea estorbo, no se ponga de estorbo en el camino,
deje que prediquen, deje que enseñen. Serán prosperados también ustedes, porque la paz de Dios vendrá sobre de ustedes. Pero si no obedecen, entonces Dios peleará contra de ustedes. Pero el pueblo de Dios será victorioso, le guste o no le guste a la gente. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés, en obediencia a Dios, extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, en toda su furia. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel pueblo aquel día. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó, contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ciertamente Dios trae cambios grandes, poderosos. Queridos televidentes, Dios te llama para restaurarte y darte vida, y ser Dios siempre tu escudo, tu protección, ser muralla de fuego. Él pondrá ángeles al contorno tuyo, te dará paz, el regocijo que tu alma necesita. Búscalo con toda la sinceridad. Acéptalo por la fe en tu corazón y anda en todos sus caminos, y verás la paz, el gozo y la alegría que va a inundar todo tu ser. La victoria se te dará de parte de Dios, porque Dios ha prometido bendecirte y prosperarte, y así sucesivamente. Además de esto, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo define nuestra gran victoria por medio de Jesucristo. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ciertamente, en medio de las luchas y pruebas, estará Dios para darnos las victorias más grandes, sublimes y eternas. Y todos nuestros enemigos, sean demonios o sean gentes, serán avergonzados, caerán delante de Dios y delante de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y podemos decir con certeza, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Aunque está escrito que por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero por servir a Jesús. Pero a pesar de todo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan importante saber la bendición de protección que se encuentra cuando el hombre busca a Dios con todo su corazón, cuando el hombre determina
ciertamente aceptar por la fe el llamado de Dios. Dios es el que llama diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está dispuesto a traer cambios a tu propia vida. Y entonces cuando Dios realice toda esta bendición, las cadenas que te atan, que te oprimen, que te angustian, serán rotas por completo, serán desmenuzadas por Dios. Tú quedarás tranquilo, dichoso serás bienaventurado, porque Dios no tomará más en cuenta tu pecado. Una vez que lo borra, se olvida de lo que hizo, es decir, de tu pecado, lo pone tras sus espaldas, lo avienta a lo profundo de la mar, lo sepulta para olvidarse de esas cosas. No las trae a tu memoria, no te las encarará nunca, porque Dios, cuando perdona, perdona de una vez. Quiero que usted hoy con todo su corazón diga, Señor Jesús, gracias por el plan santo de llamarme, de escogerme a pesar de estar hundido en pecado. Perdóname, límpiame, conságrame. Vengo a ti para que tú hagas los cambios en mi vida. Te acepto en mi corazón, entra. Te recibo como mi Dios, como mi Señor, el pastor de mi vida. Te recibo, Dios, entra a mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí, Señor, una persona de utilidad en tu reino. Y gracias por llamarme. Gracias por restaurar mi vida. Restaura toda mi familia, oh Dios, y te doy gracias. Muy amados televidentes, bienvenidos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Los servicios que tenemos son especiales, sencillos pero gloriosos. Siempre Dios se ha estado magnificando. Tenemos algunos domingos que Dios ha estado tocando las vidas, derramando de su gracia, su poder sobre las gentes. Ojalá que usted pueda venir y gozarse también en los servicios que tenemos. Venga para convertirse en un verdadero adorador, en una persona que sea edificada a través de la verdad de Dios en cada culto. Que Dios lo bendiga y le guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.